Bueno, ya en la última media hora de este Volver a Casa, 19:30 minutos, está Jimé Loza, es docente de nuestra universidad, también ha sido parte de la asamblea transfeminista que se está llevando adelante en nuestra ciudad, en la universidad también hubo una intervención en el día de hoy. ¿Cómo andas, Jimé? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto tenerte acá otra vez. Lamentablemente en esta oportunidad tenemos que hablar de la situación del asesinato, del femicidio de las tres pibas de Buenos Aires. Y bueno, y todo lo que ha acontecido en el día de ayer, hoy también en nuestra universidad. Bueno, ¿cuál es el laburo que se viene haciendo? Bueno, la verdad es que es muy complejo, es muy triste tener que reunirnos por este tipo de cosas. Ayer, bueno, se hizo una asamblea en la plaza, convocamos, fiel al estilo que venimos manteniendo desde la asamblea transfeminista. De ocupar los espacios, de visibilizar, de incomodar un poquito. Sí. Y bueno, nos juntamos obviamente porque nos hace falta encontrarnos, abrazarnos en estos momentos que son muy duros, que son muy difíciles, tener que estar nuevamente explicando un montón de cosas, sometidas a toda la violencia que hay en redes cuando uno postea, comparte algo en estas situaciones. Y bueno, la idea es volver a visibilizar, digamos, en qué contextos ocurren este tipo de cosas, porque no son cosas azarosas, estamos en una época, en una coyuntura en nuestro país que hace mucho más permeable que la violencia simbólica se materialice, ¿no?, en los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, la idea fue un poco eso. A partir de esta convocatoria que hicimos ayer, nos vamos a volver a encontrar el día viernes para hacer un par de intervenciones en la Plaza Centenario por la tarde. Y desde allí, bueno, también es desde el lugar en el que cada una de las compañeras se desempeña con su militancia, con su trabajo, poder poner palabras y poder visibilizar también, ¿no?, esto que pasó, que es un episodio más. Claro. Trágico, triste, doloroso, en el marco de los 36 femicidios que estamos teniendo por hora, digamos, en este año. Entonces, bueno, en eso, digamos, y bueno, también hoy en la UNI sumamos una intervención también para visibilizar a través de los nombres de estas tres chicas. Sí. Perdón, ¿hay un femicidio cada 36 horas? Sí. Sí. Wow. Sí. Y esto que ahora cobró, ¿no?, mediáticamente, ¿no?, por todo lo que implica, todo lo que hay detrás, es un triple femicidio en un contexto de narcocriminalidad, lo cual suma un montón de cuestiones, ¿no?, que lo complejizan en muchas cosas, que trascienden este carancheo mediático al que estamos en el que estamos siendo espectadores en estas 72 horas. Está pasando todo el tiempo. En julio apareció una compañera descuartizada en Córdoba, en bolsas de consorcio también. Entonces, se hizo hace 10 días, 15, se hicieron virales nuevamente estas publicidades que a alguien le pareció graciosísimo. No sé a quién le causó gracia. Grabar, en el cual el trend o el chiste era poner a mujeres en cajas o en bolsas. En bolsas de consorcio, literal. Y, o sea, no nos causa gracia porque literal estamos apareciendo en bolsas de consorcio. O sea, las pibas están apareciendo descuartizadas en bolsas de consorcio. Esta chica de Córdoba, el papá encontró la mitad de los restos. O sea, nos pongamos en situación de un padre encontrando su hija descuartizada en bolsas, pensando que eran los restos de un animal. O sea, es una situación de lo más angustiante y tener que encima de todo eso, que es angustiante, que es triste, tener que someternos a esta cosa de que nos pasamos 3 pueblos, y sí, capaz que nos pasamos 3 pueblos, y entonces ahora vamos a hacer marcha atrás, y esos pueblos en los que no pasamos vamos a pasar ahora, para aclarar las cosas que parece que no quedaron claras. Claro. ¿Dónde están las feministas? Y acá están. Las feministas acá estamos y vamos a estar siempre. Vamos a estar acompañando incluso a los que hoy nos persiguen cuando el día de mañana tristemente tengan que estar velando a una compañera o a una familiar. Porque la situación es esta, que estamos perdiendo la capacidad de la empatía,
de entender que mañana puede ser cualquiera, porque esto es casi una ruleta rusa, o sea... Jimé, sí. ¿Crees que hubo un retroceso, no? En estos últimos tiempos. Sí, totalmente, porque ocurren como varias cosas, ¿no? Por un lado, la violencia está habilitada desde los espacios de poder, ¿no? Se habilitó, entonces, este juego de yo digo lo que se me canta y no me importa nada, es un free pass. Y todo el mundo está contestando libremente. O sea, hubo un tiempo en el que te contestaba alguien que te conocía como para chicanear. Ahora te contesta cualquiera y te contesta cualquier cosa, y si no tienes suficiente de voz, de tu atención en esa catarata de comentarios en un post, te escribo por privado. O sea, sigue por ahí. Cuando terminamos las marchas, te gritan cosas por la calle. O sea, no nos podemos volver solas de las marchas. A mí me pasó el año pasado que me fui caminando sola y me empezaron a gritar cosas. Me tuve que sacar el pañuelo que yo tenía atado en la muñeca y esconderlo en la riñonera. Entonces, es una sensación que desafortunadamente los varones no tienen, en el que permanentemente estás sintiendo que estás en peligro. Estás en peligro cuando te subes a un taxi, estás en peligro con un colectivero si estás sola, estás en peligro si vas caminando a tal hora. O sea, y parece que siempre hay una cuestión de querer justificar que porque estabas mal para... No, sucede. El mejor caso es el de Prandi. Claro. En su propio matrimonio, en su propia casa. O sea, ocurre en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, que eso también me parece que es como súper importante remarcar. Ocurre en todas las clases sociales. Lo que pasa es que en las clases altas da vergüenza. Da mucha más vergüenza, sobre todo cuando hay un apellido, sobre todo cuando hay una trayectoria artística, pero ocurre en todos los ámbitos. Pero también creo que hay una estigmatización no solamente del género, sino también de la clase social, en este caso puntual. Digo, vos hablabas de Julieta Prandi, pero te lo llevo a lo que pasa con estas tres pibas también, ¿no? Sí, totalmente. Y esto creo que ha trascendido un poco porque dentro del feminismo ya es un hartazgo tan grande que fue como, bueno, listo, o sea, ya está. Ya colmaron nuestra paciencia, vamos a la calle. Bien. Pero esto sigue pasando, pasa todo el tiempo, y de hecho los femicidios que son más invisibilizados son los de las pibas, digamos, de los barrios periféricos o de los contextos, digamos, más empobrecidos, porque también hay una cuestión muy, muy dura, muy cruda, que tiene que ver también con esta cuestión de una crueldad que no es solamente de este gobierno, sino que es algo que viene socialmente imponiéndose, que es creer que hay categorías de víctimas, o víctimas buenas y víctimas malas. Claro. Esta cosa de no empezar a categorizar, que no está mal, digo, es una cosa instintiva prácticamente que hacemos en la vida social, ¿no? Porque nos permite ordenar el entorno en el que nosotros estamos. El tema es con qué fundamento yo hago esas categorizaciones, ¿no? Con qué fundamento yo digo que esta vida vale más que la otra, que esta vida importa más que la otra. Y entonces ahí nos encontramos con esta situación. Digo, esto que yo les recordaba ahora de esta piba en julio que fue descuartizada, era del barrio Chateau. Claro. Entonces, bueno, listo, una más que apareció ahí. Acá en Villa María no se habló de eso. En los medios de Córdoba no se habló de eso. Fue una noticia del día y pasó. Y de hecho, lo de estas tres chicas en Buenos Aires estaba destinado a pasar de largo porque la noticia del momento era qué pasaba con la economía del país y la foto de Milei con Trump, sí o no. Y de no ser porque salimos a la calle... Sí, estaba fuera de agenda. Esto quedaba fuera de agenda, totalmente. Pensaba en eso, ¿no? De salir a la calle y del hartazgo que bien marcabas recién, Jimé, pero también de esta situación que vos viviste en lo personal a la vuelta de una marcha. ¿Está difícil juntarse en las calles con las compañeras? Es más complejo, pero creo que la clave por ahí es algo de las cosas lindas que tiene el feminismo, que uno a veces cuando los pibes dicen, bueno, ¿y los varones qué hacemos? Y uno dice, la pucha, que
qué pena que no tienen algo como el feminismo, porque nosotras no sabemos compañeras. O sea, ayer fue, bueno, en un grupo de WhatsApp, no podemos dejarlo así, bueno, no sé, no resolvamos por WhatsApp, nos veamos en la plaza a tal hora. Listo, allá vamos. Que nos vean también, ¿no? Y no sabíamos quién iba, honestamente no sabíamos quién iba. Sí. Y llegamos ahí, éramos las que éramos. Y algunas nos conocemos únicamente de cruzarnos en la asamblea o cruzarnos en las marchas, no sabemos Como ni el porque fue nombre. espontáneo lo de ayer. Totalmente. Y sabemos que eso es lo que nos sostienen las redes colectivas, nos sostiene eso. Y creo que es lo fundamental y es un poco lo que tendríamos que volver y abonar cada vez más, porque hay un deterioro de todo esto, ¿no? Hay una idea de que lo colectivo no sirve, de que sálvese quien pueda, ¿no? Un poco volvemos al Eternauta. Sí. Pero me parece que es cierto, que es algo que uno por ahí dice, bueno, en estas pequeñas cosas, ¿no? De la militancia, del acompañarse, del no tener miedo, de, che, compañera, ¿te vas sola? ¿Para qué lado vas? Bueno, y vamos caminando un par de cuadras hasta donde uno puede y se acompaña, pero que también tiene que ver con cómo sostenemos la sociedad. Con todo lo que está pasando en términos políticos y económicos, los espacios que el Estado no está ocupando, los está ocupando el narcotráfico. Sí. Y esto no es un chiste, esto no es una cosa, tampoco es una cosa espontánea que ocurrió, digamos, cuando hubo un cambio de gestión en el gobierno. Sí, tampoco de la noche a la mañana, claro. Es algo que venía, pero que cuando que vos avanzó muy fuerte. le quitas, cuando vos desfinancias el club del barrio, y el club del barrio ya no puede contener a los pibes, cuando vos le quitas el subsidio al merendero y el merendero ya no puede contener a los pibes, vos empezás a sacar becas, a sacar políticas, a sacar esto y a sacar los otros, los y pibes algo tienen que hasta hacer. se murió el Papa Francisco, ¿no? Que estaba poniendo mucho en las iglesias de los barrios. Exactamente. También, entonces todas esas redes de contención que eran sociales, las empieza a ocupar el narcotráfico. Y por eso tenemos situaciones como las que acabamos de vivir, donde 3 pibas, una de ellas menor de edad. Sí. O sea que ahí ya no podemos hablar de una cuestión de un trabajo sexual. Hay una situación de abuso sexual. Claro. Porque es una menor. Sí. O sea, no está eligiendo libremente lo que está Pero en haciendo. ningún medio se dijo de abuso sexual. Exactamente. Entonces, todas esas, o sea, cosas que parecen, no, porque ustedes atan un montón de cosas y en realidad no. O sea, las cosas se dan en un contexto, no se dan en la nada, no surgen de la nada ni de la noche a la mañana. Pero tiene que ver con los contextos, con las condiciones de posibilidad que los jóvenes hoy tienen para soñar un futuro mejor, para pensar un futuro mejor. Si vos todo el tiempo les estás diciendo que si vos sos de tal clase social o si venís de tal barrio, vos no servís. Yo me acuerdo, lo conocí a García Cuerva hace varios años, cuando él era cura en la Cava. Sí. Y me acuerdo que en una charla en las pastorales penitenciarias, él dijo, los pibes de algunas zonas tienen la vida escrita con la letra C. Calle, cárcel, cementerio. Uf. A mí me quedó, el día que Francisco lo eligió, dije, se me vino todo eso a la mente. Y es cierto. Y ahora más que nunca, que todas las redes de contención se empiezan a caer, estamos dando, digamos, paso a un montón de otras redes que se empiezan a construir, pero con otros liderazgos. Sí, y construyéndose, dando por sentido común desde esos espacios, que ese es el destino natural de esas clases sociales. Totalmente, donde tenés gente que te dice, les gusta cagar en un balde. Disculpen la expresión, pero bueno, fue así. Sí, fue así. Fue eso. Y además se crean estados paralelos como el del narcotráfico, cuando no está el Estado. Totalmente. Entonces, es muy peligroso y en esos contextos la cuestión de género no es menor, porque obviamente las condiciones de posibilidad de las mujeres, de las pibas, de salir de esos contextos son mucho más difíciles que las de los varones. Sí, claro. Son mucho más difíciles. En las redes de narcocriminalidad, las mujeres están totalmente subordinadas, porque son redes que son predominantemente, no voy a decir exclusiva, porque hay algunas excepciones, pero predominantemente espacios muy masculinizados. Sí.
muy masculinizados, donde no cualquiera tiene el poder, donde no cualquiera toma las decisiones, y las mujeres generalmente acaban en posiciones subordinadas donde son las mulas, donde son la moneda de cambio de algún acuerdo. Son las que quedan más expuestas porque van a ver si está en la policía, donde les toca por ahí, hacerle una sonrisa al policía que está patrullando como para liberar la zona, para que se puedan dar algunos tipos de acuerdos. Entonces, la exposición que tienen las mujeres, que tienen las pibas, es muchísimo mayor y obviamente desencadenan, digamos, este tipo de situaciones, donde, como les decía, en estos tipos de contextos, la forma en la que estas chicas fueron asesinadas no es menor y es parte de una cuestión cotidiana dentro de esos contextos. Bien. Jimé, algo dijiste, pero del tratamiento, de los términos que parece que volvieron sacados de... En realidad, yo siento que, lo hemos hablado cuando hablábamos de otras cuestiones, no necesariamente de femicidios, pero hay cierto sector social, mediático, político y demás que se siente habilitado a volver a usar cosas o se siente mucho más cómodo en estos contextos a replicar discursos que no dejaron de tener, que los tenían, que quizás no evitaban mostrarlos tanto en público. Digo, ¿cómo te sentiste con todas esas coberturas que se hicieron, con lo que fueron las primeras horas? Hoy, hasta hace un rato, porque yo antes de venir para acá estaba viendo o haciendo un zapping y en los noticieros hablaba de los hechos policiales y se entraba en detalles que revictimizaban una y otra vez y cortaban y iban al móvil donde estaban velando a las pibas, digamos. ¿Cómo viviste esa situación? Por ahí tengo como un doble posicionamiento porque está como mi lado militante feminista, sí, y por otro lado mi lugar como investigadora por ahí de cuestiones que tienen que ver con el delito y la conflictividad, donde desde ese lado uno lo teoriza y lo comprende y básicamente no me sorprende porque es como el patrón de conducta, ¿no? de la cuestión mediática, esto del espectáculo, del morbo. Sí. Como feminista obviamente que uno se pone muy mal, es muy triste, no terminamos de entender por qué a los medios de comunicación les resulta tan difícil capacitarse para saber cómo abordar esto. Y también tiene que ver con la posición en la que quedamos nosotras, digamos, las militantes feministas. Justamente por esto, porque se pasaron 3 pueblos, pero no se les puede decir nada, pero... Y no, la verdad es que no. Lo que pasa es que el no es muy difícil. Es muy difícil el no, que te lo acepten, que te acepten los límites. Es muy difícil de decir, bueno, muchachos, llegamos hasta acá. O sea, basta. El hartazgo nos lleva a esto. Entonces no estamos siendo exagerados porque estamos hablando de vidas. Cuando se habla de vidas no es exagerar. La frase que consensuamos ayer en la asamblea es que nuestras vidas no terminen en una bolsa. O sea, porque es el mayor miedo que tenemos, o sea, terminar en una bolsa, que una de nuestras amigas termine dentro de una bolsa porque sabemos que no es una cosa irrisoria. No es irrisorio, porque nos puede pasar a cualquiera. Además, si lo ponemos en telejuicio, vida sí o vida no, ¿quién diría que vida no? No, habría que preguntar. Totalmente. Eso. Totalmente, sí. Es muy complejo. Jimé, hoy hicieron una intervención en la uni, hubo unos bancos con los nombres de las chicas, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, la idea era visibilizar, se hizo ahí en el hall central, visibilizar un poco, lo que pasó, pero también ponerlo en contexto de las víctimas de femicidio. Como les decía, cada 36 horas tenemos una víctima de femicidio. Una estadística en Córdoba que este año tuvimos muchos, muchísimos y por arriba de la media, tristemente. Totalmente, y además que esta cifra es una cifra que está obtenida dentro de los espacios feministas porque no hay cifras oficiales. No hay oficiales. Entonces es como una cifra, digamos, que la podemos redondear y la podemos redondear para arriba y no estamos contando los intentos de femicidios, o sea, solo los que tristemente se materializaron y acabaron con la vida de una mujer. Los intentos de femicidio son muchísimos más. Si pensamos en las situaciones de acoso, en las situaciones de violencia, las violaciones a las perimetrales y un montón de situaciones más,
se te desborda. Se desborda en un contexto además de cada grandes minuto te financiamientos. diría que son. Además, en un contexto de financiamiento de las políticas de género, digamos, donde vos no tenés a dónde llamar, a dónde ir. En Villa María no tenemos un polo, porque el polo está en una situación en la cual venimos de gestiones y gestiones en todos los niveles, donde todo el mundo se lava las manos. Porque en un momento funcionaba más o menos. En un momento había un funcionamiento Sí. y, bueno, es otro espacio que ha caído en una situación donde ya las compañeras no pueden contar con ese espacio. Entonces es, bueno, ¿qué hacemos? Porque es una situación sumamente difícil, se pone mucho más compleja cuando hay niños de por medio, porque uno se pone a pensar a dónde vas con una criatura, con dos criaturas, si vos no tenés un familiar o te da miedo comprometer a tu familiar o no podés contar con el familiar porque el familiar que tenés está muy vinculado con tu agresor o con la persona que te acosa. Esta cosa de, bueno, ¿por qué no se van? Porque no es tan fácil, porque es una situación de sometimiento donde hay un montón de variables que se atraviesan, también, económica, claro. hay un montón de cuestiones y en un contexto de erosión y de debacle económica como en la que nosotros estamos viviendo, es mucho más difícil. Más compleja todavía. Es mucho más complejo, en una situación donde hay un montón de gente desempleada, también, donde a veces el que se queda sin laburo es el hombre, y eso deviene en situaciones de alcoholismo, en situaciones de violencia, porque tiene que descargar toda esa impotencia, y esa impotencia, ¿dónde se descarga? Sí. En la pareja. Entonces son como un montón de cuestiones que no es una cuestión aislada, no es una cosa ahí que sucede en el ámbito privado, en la cuestión de la intimidad y que es una cuestión de pareja, es una cuestión social. Es una cuestión que está instalada dentro de un sistema en donde todo el tiempo, digamos, hay como roles hiperdefinidos para el varón y para la mujer, y cuando las cosas se empiezan a tambalear un poco, bueno, termina mal, y generalmente termina mal para las mujeres. Sí, tal cual. Fui a buscar porque lo había visto hace algunos días, este es de Mumala, que al final de cada mes van subiendo el reporte que hacen como organización, y el dato es que entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2025, la semana que viene, el martes seguro va a salir hasta septiembre, y este número va a acrecentarse, 123 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin sus madres. Sí. Sí. En un conteo de 164 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans que se dieron en este año. Estoy citando la cifra de una organización porque, como bien dice Jiménez, no hay cifras oficiales y son las organizaciones, como lo eran antes, desde hace mucho tiempo, las que contabilizan, porque tampoco es que las cifras oficiales antes estaban fáciles de encontrar. No, o sea, tampoco. era más allá de que haya ministerio o no haya ministerio, va por otro lado. Que de hecho también hay una cuestión, porque si uno escucha declaraciones de algunas autoridades hoy, se hablaba de, bueno, no, pero el ministerio, que sé yo, Patricia Bullrich estaba hablando de cuestiones de cuántos femicidios hubo en el 2024 en relación al 2023, y ella citaba algunas cifras que eran menores, y en lugar de celebrarlo decía que como ellos estaban de gestión, la gente tenía que celebrar esa situación. No hay que celebrar ninguno, ¿no? Pero vos acabas de decir lo del número de teléfono. ¿Qué pasa con la línea 144, digamos? Hay un desfinanciamiento Total. absoluto. Y lo de Patricia Bullrich es muy gracioso porque cuando le conviene está del lado de los femicidios y cuando no le conviene no. O sea, esto es una cuestión de narcocriminalidad, es su competencia. Sí. Ella es la ministra de Seguridad. Pero ahí no, entonces es un femicidio. Si no, podría estar en otra posición, como hay un abanico de periodistas que están diciendo que no es femicidio, que simplemente es un homicidio, que tiene que ver con... No, fueron femicidios. Y lo de Patricia Bullrich, bueno, ya sabemos, digamos, ya lo sabemos, pero de dónde viene. Pero bueno, tienen esta conducta y que saben también tergiversar muy bien los datos. Porque hay menos registros. Porque la cuestión, el truco, ¿cuál es? Ellos salen a decir que la línea está registrando menos casos de denuncias de violencia. Ahora, ¿cuántas líneas están funcionando? Claro. ¿Y cuántos operadores hay tomando denuncias? Porque si yo antes tenía 50 personas y ahora tengo 10, claramente voy a tomar menos denuncias. O sea, no es una cuestión
tristemente, como hay un montón de gente que no sabe todo el laburo que hay detrás y qué es lo que implica, dice, mira, no, capaz tiene razón. Bueno, no. No, o sea, nos están vendiendo espejitos de colores una vez más con otra cosa para poder maquillar o disfrazar una situación, la verdad que terriblemente triste, dolorosa, que además tiene que ver con un montón de áreas, no solamente con la de Patricia Bullrich, sino también hay que ver que está haciendo Petovelo por los clubes, por los merenderos, con todos un montón de espacios, digamos, que son de contención para las pibas, donde tal vez por ahí esta piba de 15 podría haber estado en vez de estar prostituyéndose. Exacto. Jime, bueno, para cerrar, mañana, ¿a qué hora Plaza Centenario va a ser? Mañana las convocamos a todas las compañeras que quieran sumarse. Vamos a estar en la Plaza Centenario desde las 18 horas. La idea es hacer carteles y hacer un par de intervenciones ahí en los semáforos durante la tarde hasta las 20 por ahí. Así que se acerquen. Sí, que se acerquen, si pueden y quieren llevar materiales para hacer carteles, sino bueno, también los compañeros de la asamblea van a llevar. Pero bueno, la idea es esa, es poder visibilizar un poco, ¿no? En el marco de todo lo que nos está pasando. También, bueno, se viene los festejos de Villa María y parece que todo es alegría. Bueno, también recordar que estas situaciones pasan, que en Villa María tuvimos femicidios, los tuvimos, muchos de ellos que todavía no han sido esclarecidos, donde la justicia todavía no da respuestas a las familias. Entonces, bueno, la idea también es como de decir, bueno, no nos olvidemos de esto. Ocurre y no estamos exentos de que sigan ocurriendo. Tal cual. Jime, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Jime Loza, docente y parte de la Asamblea Transfeminista también de la ciudad de Villa María.